gobierno acaba de dar en el plano político un paso esencial, que es en realidad una llave económica. Me estoy refiriendo al acuerdo entre La Libertad Avanza y PRO en la provincia de Buenos Aires, que amenaza al poder kirchnerista en su distrito más importante. Del lado del kirchnerismo quieren instalar que en realidad el gobierno busca usar los dólares del colchón para mejorar el estado de las reservas, es decir, lograr que la economía pueda comprar más empanadas. El Empanada Gate dejó mucho para pensar, ¿eh? Hoy el periodista Francisco Jueguen, del diario La Nación, en una nota muy interesante, se preguntó si Argentina está cara o si hay un problema de ingresos. En su nota tomó un estudio de IERAL donde se compara los precios locales con los de otros países. De ahí surge que en el caso de alimentos y bebidas a consumidor final, comparando precios de 10 productos y 10 países, los precios de la Argentina son más caros en un 48% de los casos. En el caso de los servicios, nuestro país está a mitad de tabla. Todavía incluso mucho más bajo que en otros lugares del mundo. Recordemos que acá estamos en un momento de reajuste tarifario también. Pero en el caso de los bienes, sí se encarece y mucho. Los precios en la Argentina son más caros en un 91% de los casos. ¿De qué hablamos? De autos, motos, bicicletas, calzado, indumentaria, electrodomésticos. Son más costosos que en el resto del mundo por protección comercial o por altos impuestos. Ahora bien, por ejemplo, la industria automotriz, a pesar de este sobrecosto que tiene, este año está vendiendo casi el doble que el año pasado. Son los datos que está manejando fresquitos, el Palacio de Hacienda. Bueno, vamos a hacer una pregunta. ¿Alcanza con que bajen esos precios que están altos, como tiene entre uno de sus objetivos la cartera económica? El gobierno insiste en que si los consumidores no pueden pagar un precio o no lo validan, al mercado no le queda otra que bajar esos valores. En algunos casos lo vimos que eso pasaba. Vino ayer el caso de las empanadas, de la que compra Darín, y agregó otra discusión, que es, por ejemplo, la del valor agregado a un producto para que el consumidor convalide incluso pagar más en el caso de una cantidad premium. Pero eso no resuelve el problema de los ingresos rezagados, porque en todo caso la va a poder pagar el que tenga los ingresos, el que no, ni siquiera queriendo pagar algo con más valor, lo puede lograr. Y ahí cabe otra pregunta. ¿Por qué lo que no está más caro en relación al mundo también se vuelve difícil de acceder? ¿Por qué la plata no alcanza, como contesta mucha gente? A la recomposición tarifaria, que menguó la percepción de alivio, por ejemplo, por la baja de la inflación o por la reactivación, que como siempre contamos es dispar, hay que sumarle otro dato contundente. Los ingresos disponibles no se recuperaron. Y hay que tener en cuenta, porque esta historia no es de este año, del año pasado. Hay un dato que pone Francisco en su nota, que es que a finales de 2023, cuando asume Milei, los ingresos ya venían con 7 años de deterioro. Obviamente, de la mano de la alta inflación, que terminaba pulverizando los ingresos. Entonces ya venían corriendo de muy atrás. Concluye la nota en que se espera que este año se recupere 17% la caída de 2024 en materia de ingresos, que es bastante, aunque no completa los 25 puntos perdidos. Hoy en economía ya tienen un 15% de recuperación en materia de ingresos. Y aquí se vuelve crucial el principal objetivo del presidente. Pues si uno le pregunta al presidente cuál es su objetivo principal, él dice el crecimiento de la economía. Es más, tiene casi un mantra Milei, que es una frase planteada así: lo único que te saca realmente de la pobreza es el crecimiento. Entonces, ¿cómo llegar a esa meta? Que esa meta se note en la micro, como le decimos nosotros. Es decir, lograr un crecimiento que sea genuino y venga por el lado de la producción, de la competencia
y por ende de la baja de los costos de producción, ¿no? Está todo relacionado. La economía argentina está en un camino de transformación, incluso a la espera de que a su gran motor, que es el campo, se le agreguen otros vectores como son, y lo hemos hablado acá, la producción energética, la minería, pero vemos también la dificultad de que el consumo masivo crezca y cómo registró un aleteo hacia arriba después de 16 largos meses. Entonces, si bien hacia adelante las perspectivas son buenas, la cuestión no es solo que la plata no alcanza, sino la sensación de la gente es que le hace falta más plata. Es decir, que además de la baja en los precios, que puedan estar elevados, se recupere también el ingreso. En materia de recomposición de ingresos, el gobierno también sigue apostando a la baja de la inflación. Dicen, como yo les adelantaba, los salarios subieron 15% y en la medida que la inflación baje, eso va a seguir siendo así. Es más, hoy me dijeron una frase como muy contundente, la voy a repetir. En este contexto, la inflación solo puede bajar. Eso me dijo una alta fuente de economía. Acá viene la otra pregunta próxima, importante. ¿Cuál va a ser la inflación de mayo? Por supuesto que eso economía no lo sabe, pero nos vamos llevando de lo que dicen las consultoras. Y las consultoras que estaban dando algunas 2 y piquito, en algunos casos están bajando su perspectiva incluso a un 2. Entonces, a los más optimistas hasta plantean que ya en mayo podría haber un 1 y pico de inflación. Por supuesto que no se sabe, pero el gobierno ata también a la baja de la inflación la recuperación de los ingresos. ¿Cómo crecer lo más posible lo antes posible? Esa sería como la gran pregunta o el gran objetivo, ¿verdad? Por lo pronto, el gobierno festeja lo que mañana considera un gran acontecimiento, que es el regreso a los mercados internacionales, con una colocación de un título en pesos a 5 años equivalente a $1.000 millones. O sea, un título a cambio de una promesa de pago en pesos, pero que se suscribe en dólares y permite fortalecer las reservas en $1.000 millones. Cuando se le pregunta a las fuentes económicas si lo importante de esto es lograr acumular reservas para cumplir las metas del fondo, responden que no, que lo importante es en sí mismo el retorno a los mercados, más allá de que permite acumular reservas sin emitir. Para tener una idea de lo que esto significa, hay que pensar que Argentina se fue de los mercados en 2018, poco antes de la crisis suscitada por la suba de las tasas en el primer gobierno de Trump. Yo le preguntaba hoy a una alta fuente de economía sobre la salida al mercado de mañana y decía, súper importante la salida al mercado porque permite refinanciar los vencimientos. Y me agregaba que de toda la cantidad de dólares que compró el año pasado Argentina, 25.000 millones, 16.000 se fueron a pago de capital de la deuda. Y me decía, todos los países del mundo renuevan el capital. Entonces, ganar acceso en el mercado, volver a ganarlo, es el tema casi más relevante, porque permitiría renovar los vencimientos. Mientras tanto, el gobierno acaba de dar en el plano político un paso esencial, que es en realidad una llave económica. Me estoy refiriendo al acuerdo entre La Libertad Avanza y PRO en la provincia de Buenos Aires, que amenaza al poder kirchnerista en su distrito más importante. Para el gobierno, vencer a Cristina también es despejar el horizonte económico. Fíjense cómo esto ha impactado en el kirchnerismo, que vuelve la discusión sobre si desdoblan o no desdoblan, porque le están advirtiendo a Kicillof que le puede llegar a pasar lo mismo que le pasó a Jorge Macri y que termine nacionalizándose el desdoblamiento de una elección bonaerense. Recordemos que los desdoblamientos en las provincias a veces no tienen tanto contagio de la realidad nacional, pero que en la ciudad o en la provincia, que no es usual, está muy conectado al escenario nacional. A ver, como siempre insistimos en esta columna, las chances de volver del kirchnerismo se miden en 2 cosas básicamente. Una es que a Milei le vaya mal y otra es a la performance del kirchnerismo en la provincia.
Por ende, también la validación del modelo de Milei, es decir, de la voluntad de cambio de la sociedad, se va a medir en la elección de la provincia de Buenos Aires. Recuerden ustedes que en 2023 la reelección de Kicillof fue posible porque fue separada la oposición al gobierno kirchnerista de la provincia de Buenos Aires. En el marco de esa competencia, en las últimas horas de esa competencia política, la provincia que gobierna Kicillof avisó que seguirá cobrando sus impuestos a los fondos que se sumen del colchón. Hoy Arca, que parece casi una respuesta, un tiro por elevación a esa declaración, sacó una resolución donde advirtió que las provincias que no suscriban al nuevo régimen simplificado de ganancias, como sugería la provincia de Buenos Aires, que no iba a adherir porque decían acá no se cambió ninguna normativa, van a perder el acceso a información sobre facturación de personas y empresas y también a registros de consumos superiores a 50 millones de pesos. O sea, Juan Paso, el director de Arca, que hizo trascender esta resolución, le está diciendo de alguna manera a Kicillof, si ustedes no se suman, nosotros no le vamos a dar información de los consumidores. Y agrega Paso que quieren evitar que los gobiernos provinciales persigan a los ciudadanos. Parece ser una respuesta directa a lo que dijeron ayer las autoridades de ARBA. En tanto, los tributaristas, recordemos que nosotros desde el día 1, cuando salieron las medidas con respecto a los dólares del colchón, advertimos que los tributaristas reclaman más seguridad jurídica, es decir, que esta medida vaya acompañada de leyes que le den seguridad al que va a utilizar ese dinero. Lo siguen reclamando, así que todos estamos a la espera de cuáles son los instrumentos legales. Acá también aparecen distintas interpretaciones sobre lo que el gobierno está buscando estimular con el uso de los dólares. Del lado del kirchnerismo quieren instalar que en realidad el gobierno busca usar los dólares del colchón para mejorar el estado de las reservas, pero en el gobierno en realidad insisten en un objetivo que tiene la explicación con una palabra, que es una palabra nueva y que no termina de ser del todo comprendida, que es la de remonetizar la economía para apuntalar el crecimiento. A ver, yo no soy una experta, pero sería como, enseguida lo vamos a hablar con alguien importante y lo vamos a hablar con Gustavo también, es sumar plata a la que ya circula, que va a ser plata en dólares, porque es el ahorro al que los argentinos apelaron, ¿verdad? Generándole este incentivo para que lo puedan sacar, pero es sumar plata a una plaza que está escasa en pesos y sumar platas para que también aporte al crecimiento de la economía. Acá, entre paréntesis, ustedes no olviden que depende quién haga el cálculo, se habla de entre 200 y 400 mil millones de dólares de argentinos que están fuera del sistema, es decir, fuera de lo que tienen declarado. Dicho esto, sumar dólares a los pesos ya existentes, y yo acá dejo abierta otra pregunta, ¿cuál es la manera en la que el gobierno también piensa allanar el camino del crecimiento sumando pesos si tiene totalmente decidido no emitir pesos, ¿no? Es decir, lograr que la economía pueda comprar más empanadas. Saber lo que decís y cómo lo decís. Cristina sin vueltas.